Buen día. Este es el panel frontal, donde el usuario interactúa con el programa. Allí se pueden observar los diferentes requerimientos que se plantearon en la práctica 2. En primer lugar, como el ejercicio se debe realizar de manera constante, se empleó la estructura while loop. Después, para establecer el tamaño del vector se utilizó un bloque llamado initializeArray al cual se conectó una entrada numérica y como es un vector booleano se añadió una constante de este tipo en estado F o bajo, para que no se encendiera ningún LED. Posteriormente, para determinar la posición del LED a encender, se solicitó al usuario ingresar la posición a través de una entrada numérica. Sin embargo, debido a que el vector inicia con la posición 0, al valor digitado se le sumó 1 y la salida se conectó a un bloque llamado replaceArray subset. Adicionalmente se conectó con la salida del bloque initializeArray y una constante booleana en t o estado alto. El siguiente paso es simular el movimiento del LED encendido de izquierda a derecha, o viceversa, según decida el usuario. Para ello emplee el bloque rotate1 de array, el cual rota los elementos de la matriz en el sentido que les ha indicado. Para esto emplee un selector, el cual está conectado a una entrada booleana y cuyo estado es decidido por el usuario. Si su valor es verdadero se enviará un 1, pero si es falso, enviará un -1. A través de estos dos números se determina el sentido de rotación. Como se desea que el movimiento rotativo sea constante fue necesario utilizar un feedback node. Finalmente, la salida se conecta al array que es observado por el usuario. Por otra parte, para manipular el tiempo de ejecución se utilizó un horizontal pointer slide, cuyo rango oscila entre 50 a 1000, y para indicarle al programa que se trata de una variable de tiempo se conectó al bloque llamado waitMs. Además de lo mencionado, se desea conocer la ubicación del LED encendido en el vector, para compararlo con un valor aleatorio al pausar el proceso. Para conocer la ubicación del LED encendido se utilizó el bloque boolean array_number. Sin embargo, su salida se obtiene en potencias de 2, por lo cual, para obtener el valor deseado fue necesario despejar la potencia. Dicho esto, a través de fórmula node se escribió el siguiente código. Si la entrada era igual a 1, se determinaba que la posición del LED, llamada i en el código, era igual a 1. Y en caso diferente, se aplicaba la fórmula igual logaritmo base 2 de la entrada, y luego a y se le sumaba 1. Esto se hizo porque el vector cuenta desde la posición 0 y mediante este arreglo cuenta desde la posición 1. El resultado se mostró al usuario mediante un indicador numérico. Luego, para generar un número aleatorio se empleó el bloque random number. Sin embargo, su salida oscila entre 0 y 1, por lo tanto, para hacer el número más grande se multiplicó por la entrada del número de LEDs. Posteriormente, como el resultado tenía decimales se empleó el bloque tolong integer, mediante el cual se realiza la conversión a un número entero. Esta cifra se mostró al usuario mediante un indicador numérico. Ahora, para calcular la diferencia entre el número aleatorio y la posición en la que se detuvo el LED encendido se empleó nuevamente un fórmula node, en el cual se declaró una variable llamada d y se realizó una resta entre las variables ya nombradas. La salida se mostró al usuario a través de un indicador numérico. Por último, para determinar la cantidad de recorridos realizados por el vector encendido, se utilizó la opción Add Shift Register y un bloque de incremento, y para impedir que la cifra se almacenara se añadió una constante numérica en 0. El resultado se mostró al usuario a través de un indicador numérico. Ahora vamos a observar el funcionamiento del programa desde la interfaz del usuario. Definimos la cantidad de LED que tendrá el vector, la posición en que debe encender el LED, la dirección de su rotación y la velocidad en que lo hará. Observamos que al presionar Stop nos arroja el número de vueltas realizadas por el LED encendido, el número que fue generado de forma aleatoria, la posición en que detuvimos el LED y la diferencia entre estos dos últimos. Eso fue todo por la práctica 2. Muchas gracias.